Ante todo, buen día. Continuando con las clases virtuales, en esta ocasión, en esta semana, vamos a trabajar ya la parte de lo que es razones trigonométricas de ángulo en posición normal. Ya hemos trabajado la parte de lo que es razones trigonométricas de ángulo agudo, tanto para triángulos, rectángulos, hemos visto también propiedades, hemos visto triángulos notables. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar ya la parte de lo que es razones trigonométricas de ángulo en posición normal. Es decir, razones trigonométricas en el plano rectangular coordenado. Primero vamos a ir definiendo qué es un ángulo en posición normal. Un ángulo trigonométrico está en posición normal si su vértice está en el origen de coordenadas. Siempre su vértice va a estar en el origen de coordenadas. Recuerda que el origen de coordenadas es la intercepción del eje X y el eje Y. Ahora dice y su lado final coincide, y su lado inicial, perdón, coincide con el lado positivo del eje X. Y su lado final se encuentra en cualquier parte del plano. Es decir, para que sea un ángulo en posición normal, su vértice, una de las características principales es que su vértice siempre va a estar en el origen de coordenadas. Su parte inicial siempre se va a dar en el eje X, en el eje de las abscisas positivos. Siempre va a partir ese ángulo, siempre ahí va a empezar su lado inicial. Y su lado final va a ser en cualquier parte del plano. Mira, por ejemplo, acá tenemos que el alfa pertenece al primer cuadrante. Mira, si ustedes se dan cuenta acá, empieza del eje del X positivo, que estaría en el primer cuadrante. Ahora el beta también está empezando del X positivo, que pertenece al segundo cuadrante. El phi, que está también de X, que puede ser en sentido horario, también antihorario, acá lo tenemos. Está en el tercer cuadrante. Y acá tenemos también el eh, delta, que está desde eh, X hasta el cuarto cuadrante. Tenemos aquí un ejemplo. Dice ubicar el punto. Recuerda que en el plano rectangular coordenado siempre vamos a ubicar un punto. Vamos a ubicar el punto 3, menos 3,4 e indicar su ángulo en posición normal. A ver, vamos a ir recordando. En el punto va a ser de la forma X, Y. Recordar que la primera componente es para X y la segunda componente es para Y. Bueno, acá vamos a decir la primera componente es para X y la segunda componente va a ser para Y. Para X sería menos 3 y para Y sería 4. Mira, ubicamos el menos 3. Recuerda que el X negativo, entonces estaría por acá el menos 3. Y el 4 es positivo, entonces estaría para esta parte. Ahora sí vamos a intersectar, vamos a trazar. A ver, trazamos. Y acá estaría mi punto. Aquí se va a originar mi punto. Este sería mi punto menos 3. Recuerda que la primera componente es para X y la segunda componente es para Y. Menos 3,4. Ahora, del centro a ese punto se le conoce como radio vector. Del centro a ese punto se le conoce como el radio vector. Ahora, el ángulo en posición normal, no olvides que siempre empieza del X hasta donde está el radio vector, que puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Bueno, acá lo vamos a considerar en sentido antihorario. Este sería mi ángulo en posición normal, que también lo podemos considerar en sentido horario. Ahí lo tenemos, acá le vamos a poner un alfa. Entonces ya tenemos el punto y mi ángulo en posición normal. Entonces siempre para tener en cuenta lo que es un ángulo en posición normal, primero vamos a ubicar el punto, trazamos el radio vector y no olvidar que siempre el ángulo, su lado inicial va a ser del X positivo hasta donde se ubica el radio vector. Como le decía, puede ser en sentido antihorario o en sentido horario.
Ahora vamos a ver las razones trigonométricas de ángulo en posición normal. A ver, según la definición dice sea alfa un ángulo en posición normal y P, que es un punto que pertenece al lado final del ángulo diferente del origen, y R, que es el radio vector. Entonces se define. Mira, por acá tenemos el plano rectangular X y Y. No olvidar que del centro a cualquier punto del plano rectangular va a ser el radio vector. El ángulo que se origina va a ser el ángulo en posición normal. Siempre va a empezar del X hasta donde eh, se ubique el radio vector. Ahora, con respecto a ese punto, vamos a ubicar las 6 razones trigonométricas. Bueno, acá mi punto va a ser X, Y. Ahora, vamos a ubicar las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. Esto se va a cumplir para cualquier razón trigonométrica en cualquier parte del plano rectangular coordenado. Ahora tenemos seno, coseno, sería tangente, cotangente, la secante del ángulo alfa y la última que sería la cosecante. Ahora vamos a ir ubicando las razones trigonométricas. El seno siempre va a ser y sobre el radio vector. El coseno va a ser x sobre el radio vector. La tangente va a ser y sobre x. Ahora, la cotangente, no olvidar que la inversa de la tangente sería x sobre y. La secante, la inversa del coseno, sería r sobre x. Y la cosecante, la inversa del seno, sería r sobre y. Entonces, si yo quiero ubicar cualquier razón trigonométrica en el plano rectangular coordenado, siempre va a tener estas características. El seno siempre va a ser y sobre r. El coseno x sobre r, la tangente y sobre x, cotangente x sobre y, la secante r sobre x y la cosecante r sobre y. Con respecto a ello, a ver, vamos a ir haciendo una observación. A ver, recordamos algo. ¿Cómo lo vamos a relacionar con las razones trigonométricas que hemos estudiado en el capítulo anterior de razones trigonométricas de ángulos agudos? Dice, para recordar las definiciones anteriores, utilice el siguiente cambio. Mira, el cateto opuesto lo estamos cambiando por el y, es decir, acá cateto opuesto. Nosotros, en el tema de las razones trigonométricas de ángulos agudos, decíamos el cateto opuesto, trabajamos con cateto opuesto, con el cateto adyacente y la hipotenusa. Dice que el cateto opuesto se va a reemplazar por la ordenada, que es el eje Y, el cateto adyacente por la abscisa, que va a ser X, y la hipotenusa, que va a ser el radio vector. Antes que me olvide acá, el X, el eje de las X, recibe el nombre de abscisa. El Y recibe el nombre de ordenada. En alguna ocasión quizá no te van a decir el eje X, o si no te van a decir el eje de las abscisas. Entonces te dicen el eje de las abscisas, ya sabemos que es el X. Si te dice en la parte del problema, dice el eje de las ordenadas. Entonces si te dice ordenada va a ser, ya sabemos que va a ser el eje Y. Ahora también quiero saber cuánto es eh, o cómo puedo hallar el radio vector. Si quiero hallar el radio vector, bueno, aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si deseas aquí, decimos el teorema de Pitágoras, que era igual. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso era el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo. Pero en esta ocasión, como el cateto opuesto vale y, el cateto adyacente vale x, y el r es la hipotenusa, entonces reemplazamos. Y al final de todo ello se obtiene la fórmula para hallar radio vector. Tenemos la fórmula para hallar el radio vector. Acá tenemos un ejemplo. Dice sea el punto x, menos 1, hallar el radio vector. Entonces sabemos que la primera componente es para x, entonces x vale 2. Y la segunda componente es para y, que vale menos 1. Entonces quiero saber cuánto es el radio vector. Si deseas aplicamos
es de un principio del teorema de Pitágoras. Digo, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Cuánto vale x? Sería 2. Pero 2 al cuadrado es 4. Más, ¿cuánto vale y? Menos 1. Pero recuerda que todo negativo elevado a un exponente parte hace positivo, entonces solo me estaría quedando 1. R cuadrado. 4 más 1 sería 5. Perdón, acá sería 5 es igual a r cuadrado, donde ya tengo el radio vector. La medida de radio vector va a ser la raíz cuadrada de 5. Pero como el 5 no tiene raíz cuadrada exacta, bueno, lo dejamos solo expresado en raíz. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ubicar las razones trigonométricas. Primero, tener en cuenta que es el punto. Con respecto a ese punto, hallamos el radio vector y luego ubicamos las razones trigonométricas. A ver, vamos a trabajar dos ejemplos por acá. Vamos a trabajar dos ejemplos según la parte teórica que ya eh, vamos conociendo. Dice, del gráfico calcular raíz cuadrada de 11 coseno de tita menos c raíz de 2 tangente de tita. Primero acá vamos a hallar cuánto es la medida de radio vector. Decimos que la primera componente es para x. Mira, ya tenemos la primera componente para x vale menos 3. La segunda componente que es para y vale raíz cuadrada de 2. Pero no sé cuánto es la medida de radio vector. Entonces digo x al cuadrado. Aquí vamos a hacer la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Como el x vale menos 3 al cuadrado sería 9. Acá el y vale raíz de 2, pero cuando le llevamos al cuadrado solo me quedaría 2, porque el índice y el exponente se van. Entonces ya tengo el valor de r. Este exponente pasa a ser raíz, entonces 9 más 2 sería raíz cuadrada de 11. Ya tengo la medida de radio vector. Ahora, ¿qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular es igual raíz cuadrada de 11. El coseno. El coseno vamos recordando según las ubicaciones. El coseno era x sobre r. ¿Cuánto vale x? Menos 3 sobre radio vector, que sería raíz cuadrada de 11. Menos 6 raíz de 2. Ahora la tangente. La tangente era y sobre x. Entonces sería raíz de 2. Recuerda que y es raíz de 2 sobre menos 3. Ya, entonces decimos por acá es igual. Raíz de 11 se simplifica. Mira, acá simplificamos raíz de 11. Raíz de 11 estaría quedando menos 3. Acá estaríamos también simplificando, a ver, menos por menos se hace más. Pero aquí ya va a ser más. Mira, ven, menos por menos, más. Ahora sí, vamos simplificando acá tercia. Tercia de 3 es 1 y tercia de 6 es 2. Ahora aquí también vamos a multiplicar raíz de 2 por raíz de 2. Campeón, dime cuánto es. Mira, tercia de 3 es 1 y tercia de 6 es 2. Pero acá todavía me queda raíz de 2 por raíz de 2, que es 2. Entonces acá solo me estaría quedando 2 por 2, 4. Acá me estaría quedando 4. Un negativo y un positivo siempre se resta, entonces me queda 1. Es igual a 1. Esa sería la respuesta para mi primer ejemplo. Entonces, mira, primero vamos identificando el punto. El punto va a ser menos 3, raíz de 2, la primera componente para x, la segunda componente para y. Como no tengo el radio vector, no conozco cuánto es esta distancia del centro al punto, y justamente esa distancia, ese radio vector, lo hallamos según la fórmula que ya conocemos. Luego teniendo el x, el y el r, entonces ya podemos calcular cualquier razón trigonométrica en el plano rectangular coordenado. A ver, un ejemplo más. Tenemos por acá el punto 1, menos 2. No olvides que la primera componente es para x. La primera componente es para x, la segunda componente es para y el radio vector que no lo conozco. El x vale 1
Acá sería menos 2. Por Pitágoras debe quedar raíz de 5. Pero, ¿qué es lo que me piden calcular? Acá me piden calcular es igual. Raíz de 5 secante del ángulo beta, que por supuesto ese beta es mi ángulo en posición normal, más 4 cotangente de beta. Decimos raíz cuadrada de 5. La secante, vamos recordando la secante. La secante era el radio vector sobre el x. Mira, el radio vector que sería raíz de 5 sobre el x que vale 1 se sobreentiende. Más 4. La cotangente. La cotangente era x sobre y. ¿Cuánto vale x? Vale 1. ¿Cuánto vale y? Menos 2. 2 aquí me estaría quedando raíz de 5 por raíz de 5 es 5. O raíz de 25 también. Y la raíz cuadrada de 25 viene a ser 5. Pero acá lo ordenamos. Entonces acá sería 5. Aquí hay un negativo. Con el positivo multiplicamos ley de signo. Más por menos sería menos. Ahora, acá vamos a simplificar. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Entonces aquí me estaría quedando 2 por 1. Ahora, 5 menos 2, ya tengo la respuesta. Sería 3. Entonces, del segundo ejemplo tenemos que la respuesta es casa. Y del primer ejemplo, la respuesta es avión. Entonces, primero, lo primero que tienes que tener en cuenta es el punto. Primero vamos a ubicar el punto. Luego, hallamos la componente que me falta. Bueno, si tenemos el punto, vamos a hallar el radio vector. Ahora, teniendo el radio vector, podemos ubicar cualquier razón trigonométrica según la ubicación que les hemos dado en un principio, sabiendo que el seno es y sobre r, el coseno es x sobre r, la tangente es y sobre x, la cotangente es x sobre y, la secante es r sobre x y la cosecante es r sobre y. Y si solo se acuerdan de cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, entonces no olviden que el cateto opuesto se reemplaza por el y, el cateto adyacente se reemplaza por el x, y la hipotenusa está tomando el lugar de radio vector. Entonces, lo único que les pido que vayan practicando esta parte teórica. Ya en clase vamos a trabajar los ejercicios. Bueno, me voy despidiendo y será hasta una siguiente oportunidad.